Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. Espero que estés dispuesto a conocer, a disfrutar y a involucrarte en este tema de Daniel y Apocalipsis. Hemos estado mirando acerca de dos capítulos, principalmente en Daniel, capítulo 2, capítulo 7. Hicimos una mención al anciano de días, hicimos mención a lo que Cristo representa a través de las escrituras. Hemos hecho mención a lo importante que hace cierta aseveración a los reinos y nos introducimos un poco en el tema del cuerno pequeño. No quisimos darle tanto énfasis a la temática porque en realidad, bien dijimos, nuestro norte no es responsabilizar a nadie. Queremos ser lo más cuidadosos, responsables y respetuosos frente a todo el enfoque que nosotros estamos presentando. Y nos habíamos quedado principalmente con señalar que en la iglesia medieval, la iglesia cristiana medieval, que fue la iglesia naciente católica, eh, fue la que en cierta medida abre una oportunidad para la interpretación frente a este tema del cuerno pequeño. Muchos hacen referencia a ese punto. Hay un grupo de los cristianos que, eh, desde su mirada doctrinal, en el periodo de Daniel 7, se involucra el tema del catolicismo. No queremos entrar en ese tema así tan profundamente, pero sí queremos dar ciertos puntos, porque no queremos ser eh, hipócritas, no queremos ser falsos frente a algunos temas y no nos queremos poner rojos por nada. O sea, si vamos a ponernos rojos por decir algo, es porque es algo que se está interpretando. Dijimos que tampoco tenemos una postura historicista cerrada de que tal periodo marca tal acontecimiento, tal situación. Lo que el Señor marca directamente, en este caso, tanto eh, desde la perspectiva en la imagen de Daniel 2 y Daniel 7, son tres imperios y hay un cuarto imperio que la gran mayoría de los cristianos lo toman desde la base de Roma. ¿Ya? Y estos imperios son Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio greco-macedónico, que están nombrados así, y el imperio romano, que nosotros lo atribuimos por las características que tiene, por lo que se toma desde ahí, por la figura representativa del metal del hierro y muchos otros elementos que hemos estado señalando. Hemos dado datos ciertos. En una primera parte dimos algunos datos históricos con respecto al tema del cuerno pequeño, hicimos un símil, dijimos que las escrituras y las profecías tienen un tiempo acotado, que se han marcado en el tiempo, pero muchas de estas también tienen una mirada que se presenta en el futuro, o sea, de una mirada escatológica. Con esto nos vamos a introducir nuevamente en este tema con el cuidado, con el respeto, sin ofender a nadie. Quiero ser muy cauteloso, pero tenemos que citar algunos aspectos porque desde este punto vamos a mirar un poco lo que dijimos en cuanto a la persecución, la apostasía y acerca de lo que se hablará blasfemias en contra del Altísimo. Un poco eso es lo que me quiero referir. Que también el libro Apocalipsis indica que después de una breve pausa, un poder político religioso también configura y de manera prominente se va a presentar en los eventos de los últimos días. Por eso es que quiero señalar algunos elementos. No para ofender a ninguna denominación, no para perseguir a ninguna denominación, pero sí queremos dar claridad frente a algunos puntos. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo porque no queremos ofender a nadie, queremos ser muy respetuosos con este tema. Querido Padre Celestial, en primer lugar, queremos ser, primero que nada,
mostrarte a ti en las Escrituras. Aquí no es una persecución con otra denominación, no es una acusación directa o indirecta hacia otro grupo religioso, ni queremos lavar nuestras culpas, solo tú las puedes lavar. Por eso es que no condenamos a nadie ni responsabilizamos a nadie, estamos dando una mirada interpretativa desde lo que tú nos vas mostrando sin caer en la sobreinterpretación ni historicista, ni preterista, ni escatológica, ni futurista, ni espiritualista, sino que solamente nuestro centro interpretativo es tomarte a ti porque tú eres el mayor exégeta de las Escrituras. En ti se ha interpretado la palabra de Dios. Tú eres la palabra del Señor. Así que en base a ello, Señor, y entendiendo que tú manejas los tiempos, que tú eres quien tiene la claridad frente a este tema, solo vamos a develar algunos aspectos para dar sentido y para no ser faltos en el sentido de no señalar aspectos. Las personas toman sus decisiones, las personas a la luz de las escrituras, a la luz de la historia, a la luz de los acontecimientos, pueden sacar sus propias conjeturas y con el respeto que decimos, en parte conocemos, en parte profetizamos, queremos mantener ese cuidado y ese respeto sin caer en ser categóricos y tomar una actitud exacta frente a algunos acontecimientos, algunos hechos o algunos símbolos, sino que queremos que tú nos muestres el camino por medio del Espíritu Santo. Porque aquí lo importante, Señor, tanto en Daniel como en Juan, vieron que lo importante era que el pueblo tuviera un cambio de mentalidad y se preocupara principalmente de mostrar quién eres tú y desarrollar una función de adoración. Ese es nuestro foco, no nos queremos perder, a pesar de que tenemos que dar algunas ideas que no las podemos dejar en el camino, porque las personas también necesitan conocer varios aspectos. No para enjuiciar a nadie, no para invitar a que las personas salgan de los lugares donde están, de la denominación donde estén, sino que a lo mejor donde ellos están se atrevan a hacer los cambios y las transformaciones que corresponden a la luz de la palabra. Todo esto lo dejamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿qué nos mencionamos acá en Daniel 7? Esta mirada de Daniel 7 que nos decía que hablará blasfemias en contra del Altísimo. Ese era el punto que íbamos a mencionar. Después de la caída del Imperio Romano, la Roma papal supo mantener un cierto dominio, una cierta función frente a esto. Los líderes de esta institución no atacaron a Dios directamente, al contrario, o sea, trataron de exaltar a Dios. Esa fue lo que estaban mostrando. En efecto, ellos proclamaban y clamaban que se hicieron cristianos para mostrar y revelar quién es Jesús, para mostrarle a todo el mundo quién es Jesús. Pero esto pasa, yo lo dije, tanto pasó en la iglesia cristiana naciente católica, pero también pasó en el momento del protestantismo, que cuando pasamos de ser perseguidos, nos ponemos en la vereda del frente y nos transformamos en perseguidores. Y esto pasó en todo orden de cosas. Vamos a ver algunos elementos, por ejemplo, que se presentaron acá en este tiempo. Por ejemplo, en el quinto concilio de Letrán, en el año 1512, se hicieron varios cambios en relación a la mirada divina, a la mirada de Dios. Recuerda que hubieron tres grupos, que hay una mirada historicista que dice que hubieron tres grupos de los pueblos bárbaros que se perdieron, que fueron estas tres cuernos, y de ahí surge un nuevo cuerno. Ya lo mencionamos, porque tenían una mirada distinta a la católica, eran una mirada arrianística. Entonces, para que eso tú lo investigues. Pero en el quinto concilio, donde se estaba haciendo toda una proclamación de quién era la persona de Jesucristo,
En el año 1512, por ejemplo, se declaró referente al tema del papado y se le dijo que el Papa era Dios en la tierra, era un representante de Dios en la tierra. En la carta encíclica sobre los principales deberes de los cristianos como ciudadanos, con fecha de el 10 de enero de 1890, el Papa Leo octavo declaró el Supremo. Mira, mira, voy a decir lo que dice acá. El Supremo Maestro de la Iglesia es el Pontífice Romano. O sea, al mismo nivel de la persona de Cristo. Cuidado con eso. Ahora, tú y yo estamos llamados a ser un representante de la persona de Cristo. Tú y yo somos quienes mostramos a Cristo. Somos la primera carta, la primera Biblia, la primera imagen de Cristo que ven las personas, claro que sí. Pero arrojarte ese lugar y ponerte en ese plano, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Ya? Arrojarse a una persona directamente ese tema, y que dice, la unión de las mentes requiere, la unión, la unión de las mentes requiere, por lo tanto, completa sumisión a la Iglesia y al Pontífice Romano como si fuese Dios mismo. Sumisión. Cuando Cuando Cristo mismo lo vimos en dos capítulos anteriores, ni Cristo nos obliga. Juan capítulo 12, verso 47. Si tú no me quieres obedecer, ni yo te condeno. O sea, te estás condenando a ti mismo. Nadie, nadie, en este caso, la divinidad no es condenatoria, es salvífica. Dios a nadie juzga, sino que ha dejado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces en este canal, lo hemos citado en muchas oportunidades, y también hemos dicho que ni siquiera Jesús está condenando. A una mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, y eso es algo que nosotros tenemos que decir claramente. O sea, si ni siquiera Cristo nos está condenando, ¿cómo vamos a hacer nosotros esta mención? Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos y en lo que nosotros vamos proclamando por ahí. Así que eso es lo primero que tenemos que señalar. En junio el 20 de junio de 1894, en la reunión de la cristiandad, el mismo Papa declaró, nosotros sostenemos sobre esta tierra un lugar de Dios. En esta tierra, nosotros sobre esta tierra tenemos el lugar del Dios Altísimo. O sea, nos estamos poniendo como un representante de Dios mismo. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a lo que señalamos. Entonces, eso es blasfemia. Por otro lado, hay otros que aseveran y dicen que se intentó poner en la iglesia la autoridad de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Algunos cristianos lo interpretan así. Esta iglesia nuestra, bautista del séptimo día, creemos en la vigencia de los 10 mandamientos. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos salvos por la gracia del Señor, los mandamientos, como dice Pablo, y toda la carta de los romanos dice, en ninguna manera estamos en contra de la ley. En ningún momento el vivir bajo la gracia nos echa fuera la ley y los principios que nosotros debemos vivir. Pero vamos a ver algún ejemplo. ¿El Papa puede modificar la ley divina? Yo creo que no. Petros,
Ancarano, por ejemplo, aseguró que el Papa podía modificar la ley divina, puesto que su poder no es humano, sino que es Dios de Dios mismo. Y él actúa en lugar de Dios aquí en la tierra. Eso lo dijo en el Concilio 373. Otro personaje cristiano mencionó, llamado Lucius Ferraris, dijo que el Papa tenía toda la potestad y la plena autoridad para hacer cualquier cambio. Esto lo dijo en 1772. La Iglesia fue más allá de lo que tiene que ver con simplemente proclamarse que tenía el poder, sino que atentó con el uso de los principios. Nosotros creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, no de una manera salvífica, pero hay un mandamiento que ha sido bien tergiversado, que es el cuarto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el cual nosotros le llamamos Iglesia Bautista del Séptimo Día. El séptimo día de la semana es el sábado, el día en cual el pueblo de Dios ha descansado a través de toda su trayectoria humana. Esto desde el inicio de la creación, cuando el Señor descansa en el séptimo día, es retomado por el pacto con Moisés, se les señala. Algunos se atreven a decir que incluso con el pacto de Abraham también estaba instalado el día sábado, porque ya se menciona al acordarse de él. No voy a discutir esos detalles porque finalmente se terminan en polémica, pero la vigencia de los 10 mandamientos no hay autoridad que nos diga que están anulados, que sí estamos bajo la gracia y que no tienen un carácter salvífico, pero sí muestran el nombre de nuestro Dios, muestran y reflejan su autoridad y su carácter. Si nosotros miramos el Sermón del Monte, como más de alguna vez lo hemos hecho, y es un capítulo completo, una serie completa de 13 mensajes, que está todo lo que es el Sermón del Monte, el tema de los 10 mandamientos va más allá que las 10 palabras, porque Cristo mismo presenta toda la profundidad en el amor entre Dios y los hombres y entre los hombres con su prójimo. Entonces, como día de la semana es uno de los mandamientos. Hay agrupaciones cristianas que celebran 8 de los 10 mandamientos y no tienen ningún problema con ello, no se complican, y la mayoría de los cristianos tienen 9 de los 10 mandamientos y chocan con uno, y con ese sí dicen estamos en la gracia, y nadie discute que es eso, pero sí no tienen problemas con los otros 9 estando en la gracia. Eso es lo que uno podría entrar a discutir, pero no es no es el foco, sino que estamos hablando en relación a lo que se hablaría acerca de la blasfemia en contra del Altísimo y lo que algunos ponen en relación con el cambio de tiempos y la ley. Si no hubiera ese poder, no podría haberse desarrollado esto, porque los cristianos por más de 300 años, 400 años, siguieron teniendo culto sabático. Pablo, tú ves que él iba a la sinagoga a predicar. Los cristianos comenzaban a reunirse los sábados, porque era la costumbre, esa era la costumbre, se reunían en la sinagoga. Los domingos empezó a instalarse la Cena del Señor para celebrar la resurrección de Cristo, y así por casi 300 años, casi a 400 años después de Jesús, se fue instalando poco a poco el día domingo, y ya con Constantino se instala como el día del Señor Sol. Y eso nadie, ningún cristiano sincero, verdadero, podría decir que eso es mentira. Se instaló como el día de adoración por día del Dios Sol, y eso es así. Entonces ese fue un cambio en la escritura, te guste o no te guste, compartas mi visión o no la compartas, es así. Hubo un cambio en la mirada escritural
No puedes decir que no. ¿Hay un cambio desde la perspectiva de las doctrinas? Sí. ¿Hay un grupo cristiano importante que dice que tiene que ver con esto? En otras palabras, este poder político religioso abiertamente admite haber intentado cambiar la misma parte de la ley de Dios que tiene que ver con los tiempos. La marca en este sentido que identifica el poder del cuerno pequeño es el tiempo y los tiempos y la mitad de un tiempo, lo que presenta Daniel 7, y especifica que es un periodo de tiempo en que tiene la hegemonía, o sea, tiene el dominio frente a esta situación. Y así como en Daniel 2, el capítulo 7 profetiza la historia del mundo, vemos los 4 imperios que a su final, destrucción por el reino eterno de Dios. Pero en Daniel 7, ¿cuál es el foco principal? En Daniel 7 tiene un tema con el tiempo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es lo que nos dice en términos proféticos. Daniel 7:25. Algunos los han tomado como años literales. Hay un grupo cristiano que lo ha tomado como años literales. Hay otro grupo que los toma como días simbólicos. Y hay otros que le dan otra connotación. El tema es que en Daniel 7 se presenta esto, pero en Apocalipsis capítulo 12, y te hago la invitación a que leas que puedan leer el capítulo 7 de Daniel con el capítulo 12 de Apocalipsis, leas entre los versículos 6 y 14. Aclara que el tiempo y los tiempos y el medio tiempo de Daniel, de los 1260 días, y ahí tú tomas la decisión si son simbólicos, si son literales, hacia qué es lo que está apuntando, si tiene que si hace referencia a años, día por año, o es una mirada literal. Para eso, apóyate de Daniel 9, apóyate de Daniel 8, apóyate de Ezequiel capítulo 4. Y mira ese sentido. Yo no puedo tomar partido, tengo mi postura. Yo ya dije, no soy una persona que tenga una mirada historicista donde los tiempos estén marcados así. Tengo una mirada más bien no futurista, pero escatológica, en el sentido de que el Señor sí tiene tiempos determinados para que su iglesia cumpla una misión y todo lo demás lo hace Cristo. Eso yo lo dije muy claro desde el inicio. En lo que respecta a las fechas de inicio y fin de esta profecía, hay varias posturas. Mira, el emperador de este imperio romano, que es el Papa, decretó, el obispo de Roma, cabeza de todas las iglesias cristianas. Así se considera, ¿cierto? Como el padre de todas las iglesias. Este decreto llegó a ser efectivo a pesar de que habían pasado muchos años desde que ya Constantino había instalado la iglesia romana. En el año 536 después de Cristo, tras un fracaso de los poderes arrianos que habían gobernado gran parte del periodo en la parte oeste del imperio, incluyendo Italia. Mira, este periodo se da ahí en esta situación. Entonces, surgen varias dudas y surgen varias preguntas y varias interrogantes que nos podemos hacer. Porque nosotros veníamos hablando en relación con este cuerno pequeño blasfemo que se levanta para pronunciar, cambiar los tiempos y la ley, hablar blasfemia. Ya dijimos en la primera parte que algunos consideran que eran Antíoco Epífanes, otros dicen que tiene que ver con un periodo de tiempo del imperio romano, hay otros que dicen que es el catolicismo romano, y hay otros que dicen que será un movimiento que se levantará al fin del tiempo, y hacen un símil, un cruzamiento entre lo que es el cuerno pequeño y la persona del anticristo.
El cuerno pequeño de Daniel 7 blasfema contra Dios y persigue a su pueblo y podría ser también el anticristo. Es una interrogante que nos podríamos hacer. El Antiguo Testamento no usa el término anticristo para nada. Y el Nuevo Testamento lo usa muy pocas veces, solo pocas veces. El término anticristo se le puede considerar a todo aquel, porque es un término compuesto de dos palabras griegas, que es la preposición anti y el sustantivo Christus. Christus es en el fondo una palabra compuesta que lleva un mensaje que está en contra de Cristo. Todo el que se opone a Cristo es una especie de anticristo. Entonces, a través de la historia humana, no podríamos decir que ha existido solo o va a existir un solo tipo de anticristo. Ya lo dijimos, Nabucodonosor podría haber sido una especie de anticristo por cómo él quiso cambiar y cómo él, a pesar de todo lo que se le reveló, a pesar de ver todo el amor, a pesar de que se le dio el poder supremo de ser la nación más prominente y la nación importante dentro de los gentiles, él se rebela contra Dios. Un tipo de anticristo. Darío también fue una especie de anticristo por cómo él quiso ponerse en contra del Dios de Daniel, a pesar de él conocer sus costumbres, conocer todo lo que Dios había hecho en la vida de Daniel, muchos sentidos. Y así a través de toda la historia han habido anticristos, especies de anticristos. Entonces, posicionar, porque hoy día hay iglesias cristianas que han puesto un énfasis tan relevante al tema del anticristo como que si fuera el único tema. O sea, hay iglesias que están predicando más del anticristo que de Cristo mismo. Eso es lo que, en breves palabras, quiero decir. ¿Cómo puede ser que nuestro sentir, que nuestra mirada profética, lo que queremos presentarle al mundo, lo que queremos mostrar de Dios o lo que entendemos de la revelación es mostrar quién es el anticristo? ¿Cómo va a ser ese nuestro motor? Y no mostrar a Cristo en nuestra vida cristiana. Eso es lo que no se puede entender. Y por eso es que muchas veces estas iglesias cristianas tienen un principio de orgullo tremendo, que se creen ricas, pero son pobres, ciegas y desnudas. Varios versículos del Nuevo Testamento nos ayudan a revelar la imagen del anticristo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, predijo que este poder sería un instrumento en el periodo de gran apostasía cristiana, la cual contempla tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí se habla de falso profeta, se habla de anticristo, que ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo, como fue predicho durante mucho tiempo. Y esto se viene proclamando desde que la iglesia se instala, desde el primer siglo del cristianismo se viene presentando en la Edad Media, por medio de herejía, inmoralidad, corrupción, todo tipo de situaciones que vamos mirando, aparece este concepto y todos son arquetipos de un anticristo. Y así como vemos muchas miradas y muchos cultos derivados de esta situación, vemos que se pueden presentar. Uno de los 4 versículos bíblicos que usan el término anticristo, el apóstol Juan escribió que hay muchos anticristos. Juan escribió que hay muchos anticristos en 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Este término entonces no se refiere a ninguna persona u organización. Que yo quiero que eso quede muy claro porque hoy día muchas iglesias cristianas andan apuntando con el dedo a otros grupos cristianos y ese no es el sentido. ¿Qué están mostrando con eso? ¿Están mostrando a Cristo en esa actitud? Entonces, te invito a que leas 1 Juan capítulo 2, verso 18. Se refiere a que
se refiere a muchos tipos de anticristos, pero también no está personificado en una persona o una institución que intenta tomar un lugar de Dios o del Mesías o impone a la gente a seguirle, sino que muestra tener el espíritu del anticristo. En este sentido, no podría hacer calzar ni al Papa, ni a las iglesias protestantes, ni a la iglesia católica medieval, ni a la Inquisición, ni a aquellos protestantes que para ti no te gustan porque guardan el domingo. O sea, no va por ahí la cosa. Y en ese sentido tienes que ser muy honesto y muy sincero, porque no es lo que el Señor quiere señalar. Pues es algo que todavía no se ha dado, y en este poder político militar que aún no surge, que posiblemente esté por surgir, muchos cristianos están tildando esta situación para hacer encajar las escrituras de una manera tergiversada. Por eso yo te dije la invitación, lee Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, lee Primera de Juan capítulo 2, lee Daniel capítulo 9, lee Daniel capítulo 8, lee Ezequiel capítulo 4 y Apocalipsis 12, léelo junto con Apocalipsis 7, porque yo estoy poniendo el énfasis ¿en qué? En la visión que nosotros estamos presentando en relación con lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Y qué nos quiere mostrar? ¿Quién es Él? Algunos grupos cristianos quieren poner el énfasis en los símbolos, en el falso profeta, en quién es el anticristo, en el dragón, en la bestia, esto, aquello, que este es el Papa, que esto es acá. No, por favor. Y quiero hacerte una última invitación con respecto a Apocalipsis. Dos características básicas del anticristo es el deseo de desplazar a Dios y la voluntad de imponer prácticas religiosas que vemos, pero esto no es solamente la parte de una organización religiosa. Quizás en tu iglesia, en mi iglesia, que puede tener una sana doctrina, que puede estar sujetada y puede tener una declaración de creencia basada en las Escrituras, si está impuesta y el espíritu de desplazar a Dios en su revelación, que es Cristo la revelación, Cristo es la palabra de Dios, y te quieren imponer una forma de mirar las Escrituras, ahí está el espíritu del anticristo. Por más sana doctrina que diga ser esa congregación, ten cuidado, querido amigo. Ten cuidado, y te lo dice alguien que también participa en una iglesia que señala decir que tiene una sana doctrina. Pero cuando intentamos imponer y quitamos la posibilidad de que el Espíritu Santo le hable a las iglesias, perdóname, no puedo decir otra cosa. Y voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es quien te convence de todo, te convence de todo pecado, de toda obra, de todo juicio, de toda claridad, te lleva a toda verdad. Es el Espíritu, no la denominación en la que tú y yo estamos. Nos pueden presentar las Escrituras, nos pueden presentar la palabra, nos pueden presentar visiones de interpretación, pero el verdadero exégeta de las Escrituras es Cristo. El verdadero exégeta de la Escritura es Cristo mismo. Él es quien
ha revelado quién es el Padre. Me quiero despedir en esta parte diciendo lo siguiente. Cuidado cuando una denominación está poniendo la mirada del anticristo solo en otra y no es capaz de ver sus propias equivocaciones y sus propios errores. Me despido con este versículo, que lo he dicho muchas veces. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, Cristo mismo, quien es el mismo Dios, wow, Cristo es Dios, nos los ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Lo que el Espíritu te diga a tu iglesia es lo que te va a llevar a la claridad. En tu corazón, en tu declaración de creencias y en tu libertad de conciencia, Cristo está trabajando a través del Espíritu Santo para convencer a tu espíritu y llevarte a toda claridad y toda verdad. Para que tú te transformes en una imagen del Señor, para que tú seas uno con el Señor, para que el Señor pueda morar en ti y tú puedas salir, para que haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera metanoia, para que exista un verdadero cambio. Eso es lo que esperamos. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.